Ya. Bueno, vamos a darle con el protocolo de, por favor, apagar los micrófonos, cualquier pregunta, comentario, etcétera, por el chat del Zoom que está abajito de la pantalla. Bueno, bienvenidos a todos y a todas a este extraño e injertoso encuentro de conversatorio del proyecto Injerto, que yo lo voy a presentar con una frase que está en la web del proyecto, que dice que los planes cambian, pero los objetivos no. Yo creo que eso es lo más interesante de esta convocatoria, que junta a tres artistas muy diferentes, generacionalmente, en su praxis, y que esta especie de limbo en el cual estamos todos sometidos, les permite volverse a encontrar y habitar desde este espacio virtual. Ellos se juntan, tenían la idea de, bueno, Raúl Miranda, artista escénico y artista visual, Fabio Castro, también artista visual, Te muteaste, Daniela. No se te escucha. No se escucha. Tiene el micrófono apagado, ¿no? Ahí sí. Perdón, pero me habían silenciado. Ahí estamos. Bueno, Raúl Miranda, ya lo había dicho, Fabio Castro estábamos, y Alfredo da Venecia, quien también es artista visual, académico, que tiene un trabajo relacionado a la ciudad, al habitar, que tiene harto que ver con esto que estamos viviendo. Y también la Sandra Heibel, que ya va a llegar porque está haciendo clases, que es la editora y diseñadora de la web del proyecto. Y también tenemos invitados, está Carlos Silva, artista visual, fotógrafo que vive en Valparaíso, y Camilo Yáñez, artista visual, curador, al que conocemos todos, y que vamos a conversar acerca de este proyecto, de esta idea de ayer, anteayer, ya no me acuerdo que los días se me mezclan, pero cuando nos juntamos a preparar esto, hablábamos de que la idea de este encuentro, de este proyecto que se llama Injerto, parte de un poco de hacer un taller abierto, una ventana al trabajo de cada uno, porque ellos habían tomado la iniciativa de juntarse los tres, de arrendar taller juntos y de poder autocurarse en el sentido artístico, y cada mes ir cambiando de exposiciones. Ellos iban a comenzar este habitar común durante marzo, y bueno, los pilló lo que nos pilló a todos, y se abortó la misión taller conjunto, pero la necesidad de seguir trabajando, de seguir ocupándose más que preocupándose, da como fruto este proyecto que se llama Injerto. ¿Y por qué Injerto? Porque mezcla muchas cosas, mezcla muchos lenguajes, mezcla miradas diferentes, mezcla generaciones, haceres y quehaceres. Voy a partir
con Raúl, ya lo presenté, con Raúl me unen muchos años de conocimiento. Nosotros nos conocimos en la Escuela de Arte de la Chile, allá por los gloriosos 80, así que tenemos harto recorrido en común. Raúl comienza como su vida artística, por así decirlo, muy ligado al grabado. Participa en Taller 99 con Nemesio, es un gran dibujante. En algún momento encontramos por ahí también, coincidimos, yo estudié teoría, o sea, no de dibujo nada, pero me acuerdo, y el otro día encontré unos apuntes muy viejos, en que una vez que quisimos hacer un cómic con Raúl. Entonces, desde ahí que siempre, bueno, y después ya saliendo de la visualidad y metiéndose al trabajo escénico con minimales y toda su investigación sobre la transmedialidad en la escena, comienza este trabajo de relatos que yo ahí yo tuve como un chispazo y siempre le dije, Raúl, tú tienes que editar estos textos. Textos que son, a ver, tienen mucho de sarcasmo, tienen mucho de humor y tienen mucho de enciclopedia. Y de una enciclopedia más bien... el concepto no es doméstica, pero sí de una enciclopedia muy de dato que se maneja en códigos. Entonces yo me acuerdo hace unos años cuando empezó con esto de los relatos, tenía uno que se llama Historias de Cancún, que nace de un viaje, creo que es tu primer viaje, Raúl, si no me equivoco, a Chiloé, un verano, y nace estos relatos de Cancún. Entonces, Raúl, a ver si nos puedes contar de dónde nacen los relatos de Poli, de esta Miss Poli, que es la archivera en jefe de la Biblioteca Nacional, y que nos va contando en primera persona su relación con la pandemia, pero también se va para atrás y nos remonta a todos los que vivimos en la época de los 70 y de los 80, de todo lo que pasaba. Entonces ahí te doy la entrada. Raúl. Raúl. Con el micrófono apagado también. No, pero parece abre tu micrófono. Raúl. No, si tiene que abrir su micrófono. ¿Aló ahí? Ya. Ahí. Vamos. Muchas gracias a todos los presentes, ahora y siempre. Antes de entrar a los relatos, quiero contar un poquito ya de lo que ya dijo Dani sobre el inicio del proyecto. Yo estaba fuera de Chile, volví el 3 de febrero, y recién el 12 de marzo ya me pude juntar con algunos amigos en esta inauguración en AFA del Claudio Correa y del Sebastián Pris, ¿ya? Y después de esa inauguración, con Fabio, con Alfredo y Sandra, nos fuimos a un bar a seguir conversando, y ahí empezamos a gestar, a seguir hablando algo que ya habíamos hablado en otras oportunidades, sobre la posibilidad de hacer trabajos en conjunto y cómo funcionar. Ya, básicamente salió la idea de poder hacer algo en un espacio que Fabio iba a tener. Yo no participaba directamente ya dentro de ese espacio taller, pero sí empezamos a elucubrar la posibilidad de hacer exposiciones de manera independiente
durante unos 3 meses, un mes cada uno, ¿ya? Y esta conversación, que era bastante auspiciosa, fue el 12 de marzo, y el día 13 de marzo se declara confinamiento en 38 comunas de Santiago. Yo el día 15 entré en autoconfinamiento, en el cual estuve hasta que liberaron Providencia, y un poco como hemos estado todos. Y en el intertanto, como no sabíamos que realmente iba a estar ocurriendo, y como todos nuestros proyectos quedaron en stand-by, recordando una frase de un amigo que viene de la danza, José Luis Vidal, hacemos lo que hacemos para no morirnos de pena. Y este tiempo ha sido bien, bien difícil, ¿verdad? Y empezamos a tener algo que a mí no me molesta muchísimo, que son estas reuniones virtuales, ¿verdad? Y que curiosamente, no quería hablar de mi faceta teatral, pero todo lo que he hecho a nivel de escritura y desarrollo teórico del año 2000 al 2010 más o menos, cuando ya dejo la escena teatral, habla precisamente de las relaciones ya virtuales, ¿verdad? Y de cómo ha ido derivando la sociedad a lo que ya estamos. De hecho, tengo esos textos que son bastante ya anticipados a lo que está ocurriendo ahora. Dicho esto, retomo lo que me plantea ya la Daniela, ¿ya? Del tema de los relatos. Bueno, yo empecé a escribir el año 2000, recién, ¿ya? Y desde el área más teórica de las artes escénicas. De ahí rápidamente la escritura y la investigación ya teórica derivó a que yo empezara ya a escribir dramaturgia, ¿ya? Y esa dramaturgia ya finalmente la empiezo a llevar a otros formatos de escritura, ¿ya? Donde el ensayo ya es un elemento muy importante en lo que he hecho, y de ahí derivan los relatos. Y a mí se me había olvidado en este contexto la referencia que da la Dani de los relatos de Camput, ¿ya? Que fue durante el verano del 2013, si no me equivoco, ¿ya? Que yo pasé ese año nuevo en casa de una gran amiga, de Annelies Wolf, que la vi presente dentro de los participantes, y por motivos laborales tuve que volver malamente a Santiago, ¿ya? Y eso implicó que mi verano, que yo lo iba a pasar en Chiloé, lo tuve que pasar en Santiago, y para no aburrirme, ¿ya? Empecé a levantar material visual, ¿ya? Estaba haciendo y sigo haciendo una investigación sobre un actor chileno de los años 30 que fue protagonista de la primera película de Jean Cocteau, ¿ya? Y por lo tanto tenía una gran cantidad de archivos fotográficos. Y entonces, en torno a ese archivo fotográfico, que son imágenes de los años 20, 30, 40, hasta 50, empecé a unir un relato de ficción. Y ahí viene lo interesante, de que a mí me gusta mucho trabajar con la ficción y la realidad para crear ya universos y personajes donde puedo condensar multiplicidad de historias ya y de ejemplos. De ahí seguí escribiendo relatos de viaje, que espero que se publiquen de aquí a fin de año, ¿ya? Y eso lo estoy trabajando con Quinta Morsa, que es la editorial de Sandra Heidel, ¿ya? Que es una mujer brillante, a la cual conocí siendo yo su profesor, ¿ya? Y eso es algo, paréntesis mío, me encanta reencontrarme ya con exalumnos en el ámbito laboral y académico. Si estoy muy fome, muy serio, me dicen, porque estoy nervioso. Y precisamente, cuando estábamos desarrollando la idea del proyecto y teníamos material bastante avanzado para alimentar la página, y uno de los materiales que estábamos haciendo y que salió de las tantas conversaciones, estas reuniones virtuales que empezamos a tener, viene a regañadientes mías porque, insisto, me cuesta bastante ya estar hablando a la pantalla. Decidimos empezar a subir material referencial, obras puntuales o obras de artistas o imágenes que tenían que ver con nuestro trabajo, ¿ya? Que estábamos realizando para este proyecto, o que tenían que ver con nuestra ya misma biografía artística.
Y ahí Sandra me propone, ella conociendo mi trabajo ya de escritura, que para hacer una difusión previa al lanzamiento de la página, empiece a escribir relatos en torno a las imágenes que ya habíamos subido. ¿Ya? Les pregunto a los chicos y a ellas si tengo algún parámetro, me dan libertad absoluta, y en un momento se apareció este personaje, Polly Johnson, ¿ya? Que es una parodia, no, y más que una parodia, es un resumen de mucha gente de la época, de nuestra época de los 80, ¿ya? Donde se mezclan personajes ya de esa época, se mezclan ya otros personajes que también son ficción, pero también hay muchas referencias a la realidad, ¿ya? Y a través de Polly creo que está presente en gran medida todo lo que hemos ido pasando durante este tiempo de confinamiento y de pandemia. Ahí está presente el humor negro, está presente ya la tristeza, está presente la muerte, está presente el erotismo, está presente ya esto como nos hemos entrado a espacios muy íntimos, muy personales, ¿ya? En este estar permanentemente solo, ¿ya? O conectado artificialmente ya con el mundo. Y a través de Polly se llega a un personaje que es Amebus Latour, que Amebus Latour es el sobrenombre que le teníamos a un profesor de diseño teatral, ahí a mediados de los 80, a la Escuela de Teatro de la Chile, y que me pareció muy apropiado, ¿verdad?, para crear este personaje, a través del cual se empieza a hacer un análisis especulativo y referencial de todas estas imágenes que son tan inconexas como pueden ser inconexas el trabajo de Fabio y de Alfredo y el mío en un mismo espacio, en este mismo espacio que finalmente ya es un taller virtual. No sé si me quieren preguntar algo más, si está bien. Sí, Raúl, sí, a mí, como yo, bueno, yo debo hidalgamente reconocer que yo soy como fan número uno de tus relatos, porque además cuando uno los lee y conoce, es más entretenido todavía porque yo, y esto se los cuento todo, le escribo y le digo, oye, fulanito es tal o este otro, y me dice, no, es una mezcla, pero además está, entonces hay como una cercanía con el relato, pero claro, yo decía que era como muy fan de tus relatos y por lo tanto se me había olvidado la relación con las imágenes, y yo creo que ahí hay otra cosa que es muy importante, que tú trabajas con imágenes que son también icónicas y que son absolutamente epocales. Y al ser epocales, por un lado está el relato que te va gatillando cosas, y por otro lado tú pones la imagen, por ejemplo, me acuerdo cuando pusiste la imagen de Blade Runner, y ahí se van gatillando otras. Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo haces la mezcla entre imagen y relato? ¿Cuál nace primero? ¿Nace el relato de la imagen? ¿O cuando juntas las dos imágenes y los dos relatos? ¿Cómo haces ese ejercicio? Parte principalmente ya de la imagen. La imagen de Blade Runner es un aporte ya que hizo Fabio ya a esta bolsa en común de imágenes, a este banco de imágenes, ¿ya? Y Sandra en un momento me hizo una selección de imágenes sobre las cuales trabajar, pero finalmente me dio libertad para ir uniéndolas. Pero puntualmente lo que gatilla el relato ya son tres aspectos. Primero, la imagen que selecciono. La imagen que selecciono tiene que ver con mi estado de ánimo, ¿ya? Y el texto que se va a escribir, ¿ya?, tiene que ver con la imagen, mi estado de ánimo, y de ahí se traspasa ya a la ficción. ¿Ok? Sí. Creo que los relatos son mucho más divertidos que yo hablando.
Así que si no los han leído, los invito a que los lean, ¿ya? Y porque es una mirada, ¿ya?, en torno al imaginario de 3 artistas. Entonces, es una creación que se independiza, ¿ya?, pero que se nutre, ¿ya?, de los imaginarios de Alfredo y de Fabio. Perfecto. Gracias, Raúl. Acuérdense a todos los invitados y los participantes que pueden, si quieren, comenzar a hacer preguntas por el chat para ir después sumándolas. Gracias, Raúl. ¿No quieres contarnos nada más? Sí, brevemente ya del trabajo que se está viendo en la página, ¿ya? Y aclarar a todo el mundo que ninguna de las 3 obras que está ahí presente es obra terminada, son obras en proceso, ¿ya? Mi trabajo, ¿ya?, apunta, y lo que se está viendo es nuevamente otro banco de imágenes que va a servir para hacer, ya, un video, para una videoinstalación, ¿ya?, en torno al cuerpo masculino, ¿ya?, que hoy día creo que lo único que hice, aparte de ver las fechas de inicio del confinamiento, y retomando la frase que tú dijiste al principio, de que los objetivos se mantienen, el año 98 yo partí con un proyecto que no se hizo por X motivo, que se llamaba Nuestra Señora de Indias, y que tomaba ya a 4 vírgenes mestizas latinoamericanas, una de ellas la Virgen de Andacoyo, que tiene la Daniela en la pared al fondo, ¿ya?, y pretendía asociar, ¿ya?, el imaginario de esto femenino, pero a través de la objetivación ya del cuerpo masculino. Y lo que yo estoy haciendo, y básicamente es una continuación de todo lo que he estado haciendo los últimos 10 años, dentro de las artes visuales y artes escénicas. De hecho, yo no tendría que estar en Chile ahora. Según los planes, yo tendría que estar en Lisboa ahora, montando un proyecto de artes escénicas que inicié el año pasado, que trataba también sobre la misma temática, de la reificación, cosificación, objetivación, pero del cuerpo masculino, a través de una exacerbación ya de su erotismo. Entonces, es una continuación de un trabajo que vengo haciendo hace más de 20 años, ¿ya?, que iba a tener otro formato, ¿ya?, y que espero, con ayuda de Fabio y de Ernesto Parada, que está en Nueva York, que va a hacer la música, poder hacer de aquí en los próximos meses, ¿ya?, el video que sería la obra final. ¿Ya? Eso. Gracias. Gracias a ti, Raúl. Ahora quiero presentarles a Alfredo Antonio da Venecia, also known as Nino, quien, como dije en un principio, también es artista visual, lleva un tiempo trabajando temas que tienen que ver con cómo, a ver, cómo, mejor que el Nino cuente. Aquí sí, estoy ahí, si está ahí presente, que él mismo nos cuente desde dónde nace su propuesta y cómo esa propuesta artística entra y se convierte en parte fundamental de este injerto. Ya. Buenas noches. A ver, lo voy a hacer bien mecánico, quizás. No sé, pues hace 2 días, como que en las duchas uno lo tiene súper claro lo que va a decir hasta este momento. Y uno fracasa en esa autoentrevista que uno se hace en la ducha. Uno es perfecto, está para la BBC, para Film and Art y todo eso, y al final uno entra en este chascarro, así que prefiero entrar a lo seguro, a lo concreto. Bueno, el contexto en que estamos todos, toda la historia de cómo este proyecto nace en un taller que íbamos a arrendar con Fabio,
Y todas esas paradojas extrañas que ocurren de que vaya a entrar y no te pilló en la mitad, te pilló en la puerta. Entonces, empezamos a gestar esto y yo tenía una exposición con fecha también, en Espacio O, donde hice un proyecto que se llama el Proyecto Yagán, Yagán de Loné, donde reconstruyo el primer auto chileno, digamos. Hago la planimetría, que no existe porque es un auto que no se diseñó, sino que se construyó en el hacer, y no quedaron, obviamente la dictadura borra eso, y generé una suerte de distopía. Si Chile no ocurre el golpe, estaríamos celebrando los 50 años del gobierno de la Unidad Popular y los 50 años del Yagán, desde su concepción. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, yo empecé a viajar tardíamente y los años que he podido viajar a Italia, Francia y España, bueno, lo primero que hice fue en Francia, fue ir a la Renault. Y como yo milito, como artista, yo milito en el diseño, yo trabajo en el diseño, soy militante del diseño y simpatizante de la arquitectura, siempre trabajo paralelo al arte, digamos, no distanciado, sino que paralelo. Me interesa más un espíritu más baucasiano, más desde la técnica. Entonces, lo que me hizo mucho sentido es la boutique de la Renault, que presenta a la Renauleta, al Cuatro Lata, lo presenta como el auto del pueblo, el auto como el Volkswagen, como la Citroneta, como... Entonces uno se encuentra un Fórmula 1, el auto eléctrico, ¿verdad? Pero el eje donde todo gira es esa concepción, que es una concepción de república, del ciudadano, más que del usuario o del cliente, como tan de cliente que acá en la situación. Y empiezo a trabajar políticamente eso. Como yo trabajo en el diseño, mi técnica, digamos, mi dispositivo son las impresoras 3D, la impresión aditiva, que es diferente como desde la disciplina de la escultura, que no es mi disciplina, en donde uno desbasta algo o suma cosas. Acá no, acá es donde se suman capas y se construyen cuerpos que uno los digitalizó o los construye digitalmente. Entonces, finalmente uno es una pequeña industria en un país sin industria. Tenemos recursos naturales, todo eso, pero somos esa paradoja, esa esquizofrenia de que tenemos todos los recursos, tenemos forma de tren, no la tenemos. Entonces, para mí todo entra como en un concepto de diseño, pero el diseño pensado desde este desplazamiento, o sea, yo hablo desde el arte. Mi herramienta, mis modelos son el diseño. Entonces me encuentro en esta situación que tuve que cambiar la exposición de Espacio O, pensarla digital, y yo no modelo digitalmente. Y resulta que yo lo que hago es trabajar con SketchUp, que es un software súper básico, muy versátil, pero básico, y todo este tiempo, como muchos nosotros y muchas otras cosas, bueno, no sé, estoy haciendo pilates, cocinando pan, mirando los pájaros, son todas esas cosas como que quedaron recesivas digamos, de la condición humana, que las dejábamos atrás porque estamos siempre muy ocupados nosotros, tenemos muchas reuniones, siempre estamos ocupados, aunque nuestra productividad sea cero, siempre somos unos buenos preocupados. Entonces, este confinamiento, gracias digamos, ¿cómo se puede decir? Al manager de Fabio Castro, que él me explicó de una manera muy didáctica y paciente de, weón, aprende fusión, que es un programa, así, corta, 2 palabras, Fabio. Y Fabio, bueno, me meto yo, tomé un curso, como yo haciendo docente, hago clases, hago tutoriales, entrego la cuestión, y también me veo aprendiendo a través de estas cosas. Bueno, y toda esta idea de que varios años ya haciendo producción de impresión 3D, que fue por ese nexo donde nos conocimos con Fabio, de admiración mutua, se podría decir. Claro, Fabio trabajando de como la cosa precisa y yo trabajando el chascarro, o sea, los errores de la máquina. Ahora estoy aprendiendo a hacer las cosas bien. Pero me había ocultado bien, había sido un buen mentiroso. Entonces yo robaba objetos que ya estaban hechos del SketchUp y los modificaba, les metía fuego. Yo quemé todas las casas de la modernidad. Ese fue
como mi primer trabajo. Pero ya esa cuestión no la podéis repetir, ya se vuelve como monotemática, es como la misma canción, es como tener un puro disco y tocarlo hasta que te moriste. Entonces a mí me interesa tener una carrera más parecida a los Rolling, tener varios discos que uno solo. Y bueno, se dio que como muchos estamos conectándonos con cosas domésticas, dándole un valor a aquello que se lo otorgábamos gratuitamente, aprendí este software y, paralelo a hacer clases, yo modifico mis clases en el sentido de que no me puedo hacer el hueón con respecto a la situación de ahora. Los talleres están en los espacios domésticos, las galerías son nuestros living. Nos hemos acostumbrado a ver, así como portal inmobiliario, cuando uno entraba a buscar departamento, veía estas fotos sacadas por uno mismo, todas opacas, como que no daban ganas de ir a arrendar el lugar porque puta, la foto del weón que vivía ahí era como súper triste, todos con la misma cortina Sodimac, o Homey, ¿no? Un poco disfrazado. ¿Qué es lo que me interesa trabajar a mí? Bueno, nada, entonces todos tenemos como los libros atrás, los cuadros atrás, como que hay un estándar, así, que uno lo ve en los matinales, toda la cuestión. Entonces ese espacio doméstico lo empiezo a trabajar y paralelo a esto, en estas conversaciones, porque al principio las primeras conversaciones eran Chele, contarnos esta cosa así como, oye, ¿te adaptáis o no? Qué sé yo. Yo empiezo a jugar con esto y haciendo las clases, y hacerme cargo del problema, descubro vergonzosamente a un diseñador que, conociéndolo, no conocía su trayectoria, digamos, su discurso. Conocía su obra, pero no su discurso, que es Dieter Rams. Y Dieter Rams es el que hace para la Siemens todos estos electrodomésticos que son preciosos, como, me carga la palabra, pero como minimalista. Y en el fondo, él no diseña por una coquetería, sino que él diseña por unos principios que él expone. Que, digamos, de los años 80, está hablando de la sustentabilidad, de que como soy administrador, estoy admitiendo a más gente, ahora sí. De la sustentabilidad, de la estética, del uso de los recursos, de cuestionar al diseño, onda, ¿qué huevada estáis haciendo? O sea, en esa época estaba entrando al mercado a determinar esta escena de consumo con objetos poco durables y todo en una cadena en donde los diseñadores empiezan a volverse rockstar, pero a la vez cómplices. Y el diseño, como una disciplina, empieza a alejarse y se convierte en un vehículo. Entonces, al descubrir la postura de Dieter Rams, coincido con él, pienso lo mismo. Yo soy una beneizo, así, yo vengo del arte y me instalo en el diseño. Me encantaría considerarme diseñador también, obviamente no lo soy, pero por eso milito en el diseño. Y bueno, en base a esto, yo empiezo a ver los modelos, que la paradoja, hay dos paradojas con él. Una es que todos los diseños del Apple, de Mac, son un remedio, pero así literal, de sus trabajos de la Siemens. Pero todos conocemos más al diseñador, o todos conocemos, por poca memoria, o por actualidad conocemos que la Mac arma esto y se instala con este diseño hiper sofisticado. Y no, ni siquiera es una influencia, o sea, es literal la copia, es bien burda, pero de una belleza espectacular. Entonces, veo un documental que se liberó por una semana de él, más encima, como que todo iba calzando, justo en el confinamiento, que no te da tiempo tampoco para ver documentales. Ahora uno se ve el documental almorzando, ¿cachai? No en la pega que vaya a la Fuente Soa o vaya al bar o qué sé yo, te comí el almuerzo, volví al trabajo, nada, está ahí. Y veo el documental que quedo muy emocionado, de un diseñador, no un artista. Generalmente el documental artista como que me aburre un poquito más, el diseñador me conmueve, me calienta la weá. Y finalmente tomo una pieza de él, que se llama Dominó, y empiezo a jugar con el programa, que no lo conocía. Y ahí aparece la idea de que está este macetero que estaba, bueno, no estoy en mi casa, estoy allegado, y este macetero había quedado vacío y habían semillas de pasto. Entonces lo que empiezo a diseñar
que en la página se ve como muy un plan muy ordenado, que es como una metodología. Atrás de todo esto es puro chascarro, es puro fracaso, pero estas son imágenes del software, son pantallazos, y esto es la pieza impresa, que gasté mucho material porque fueron puros fracasos de impresión. Y lo primero que hice, mi primer gesto fue cobijar al macetero. Al cobijar al macetero genero esta pieza. Cuando estoy haciendo esta pieza, que no tenía ningún plan, no sé para dónde iba, planto la semilla, o sea, siembro la semilla, que ya me dijeron que plantar, no sé si se dice sembrar, y en esta imagen, que es el día 11, que acá, ay, este es el día 0 cuando siembro, se puede ver arriba que han transcurrido 126 días desde que sembré la semilla. Entonces lo que empiezo a hacer es el registro de este pasto, digamos como de lo más inocuo, lo más decorativo, digamos en términos de vegetación, y que en realidad uno no le presta mucha importancia, por lo menos yo, no sé. Entonces, para mí fue toda una sorpresa, fue como cuando uno planta ese poroto cuando niño y está sorprendido. Y ver crecer estas cositas al día 11 era para mí entre lo absurdo y sentirme un imbécil, no sé, por el propio bullying con el que uno se cría, no te podéis permitir que te asombrís de ver algo nacer, ¿cachai? Entonces como que te da vergüenza comentarlo porque te van a huevear. Y si no te huevea nadie, te hueveáis solo. Entonces, bueno, esa pelea interna de los hueones que tenemos casi 50 años dice algo. Entonces, exorcizar a través de esta obra, y lo que empiezo a hacer es generar esta primera pieza y le atribuyo un nombre que se llama Madre, por el hecho que cobija esta pieza. Así, sin ningún plan. Y mientras estoy diseñando, me doy cuenta, viendo a Dieter Rams, mientras estoy haciendo clases, estoy haciendo todo esto en paralelo, y empiezo a ver cómo él construye en su lógica, cómo se acoplan las piezas, y cómo uno construye, no sé, como eran las piezas de la IRT en la época de los 70. Estaba muy adelantado, así, como que todo estaba en su justa medida, todo tenía una lógica. Los elementos del diseño no es como los autos de hoy, que son como hiper aerodinámicos, sofisticados, que uno no sabe diferenciar una marca de otra, que parece que todos los autos tienen como un pasamontaña, porque tienen los ojos así, muy masculinos, con el hocico fuerte, así, y finalmente lo puso un tipo que no tiene nada revolucionario, como súper extraño. Entonces, luego en ese vacío que tiene la pieza, lo que hago es encajar esta segunda pieza, y digo, bueno, si yo estoy observando, ¿qué pasaría de ver crecer esto? Mientras yo duermo, mientras mi temporalidad no me permite ver crecer las cosas, tengo que registrarlo. La fotografía es un registro para entender cómo pasa el tiempo. Entonces la única manera, porque lo terrible es no ver cómo envejece, porque no te vais dando cuenta, esto lo que va mostrando es cómo va envejeciendo, cómo va la decadencia. Entonces la segunda pieza es esta, que se llama Padre, y que se gesta en relación, si la primera, el macetero, gesta Madre, Padre está en relación a esta otra. Los vacíos y los llenos generan esta, digamos que alguien que se monta y observa este proceso de crecimiento de este pasto. Y esto lo va registrando en esta suerte ya de matrimonio, de familia, de esta concepción de lo doméstico. Y empiezo como a ver cosas yo hago el taller de cuerpo, empiezo a ver como esta cosa, como la representación del cuerpo en la máquina, que es mi obsesión. O sea, yo vengo de una familia industrial, mi nono es el diseñador de la frazada del castillo, mi papá fue un constructor, empresario, corredor de auto. Para mí ese era su oficio. Y bueno, y el tercero, que nos llevamos todo igual, le sale artista, la gracia. Entonces, genero el tercer elemento, que es el hijo. Con todo este asunto, digamos, subconsciente, así, como de luchar contra tu nombre, contra afeitarte y ver la cara de tu papá,
con todo ese drama que todos portamos, digamos, en el inconsciente. Y entre la sumatoria de los dos cuerpos, o sea, el macizo de la madre y, digamos, esta movilidad y los tornillos y la flexibilidad del padre, digamos, generó esta suerte de trípode, se podría decir, que se llama hijo. Y lo que instalo acá es un data, porque, bueno, yo empecé como a hacer exposiciones afuera por contacto de amigos, gestión de galerías, qué sé yo, y como no participo en Fondar, y el último que participé finalmente hubiera preferido juntar la plata y pagar lo que no era tanta, todas las obras que llevo las llevo en una mochila, o sea, llevo el pendrive, llevo mi computador, o compro todos los materiales por internet, que es lo que hacemos ahora, y pido las fichas técnicas, cosa que cuando llego al lugar compro y articulo, y genero todo en SketchUp. O sea, no es muy diferente mi manera de actuar con lo que está acá. Entonces, este es mi proyector portátil, nano proyector que le dicen, y lo que empiezo a hacer es esta cosa, que padre y madre están acá juntos, y el tercero que se liga es el hijo, pero que proyecta esta memoria, que son las imágenes del padre. Entonces uno puede hacer estas relaciones lúdicas o perversas, como cada uno quiera entrar a la escena, y con estos tres elementos que están en un paisaje doméstico, están confinados, no están en una galería, no están en el exterior, están relatando más o menos un poco las cosas que hacemos nosotros, gimnasia en el living, cocina, toda esta cosa que siempre ha estado relegada, y de preguntarnos y cuestionarnos como, en términos del diseño, o sea, ¿cuál es el destino de todo esto? Y empiezo a hacer estas pruebas que tienen que ver con los procesos de posible salida de acá, y cómo vamos a salir y cómo nos vamos a proyectar. Todos estamos pensando que vamos a hacer el primer día afuera, la primera borrachera, no sé, el asadito, qué sé yo, la tontera que queramos. O cómo extrañamos y tenemos esa melancolía de los espacios que eran comunes. Entonces yo empiezo como a articular estas posibilidades. Y bueno, en la última etapa ya estoy generando ciertos videos que tienen que ver con lo que hablamos del taller, que son procesos de cómo se podrían instalar en un lugar otro, que no sea el espacio de la galería. Entonces son especulaciones domésticas, son especulaciones que uno hace en el taller que son invisibles, digamos, cuando uno arma un proyecto en una galería, que es el cierre del proyecto. Acá es como toda la cocina, sigue siendo esa posibilidad de que cada imagen puede ser una pieza en sí misma, una fotografía a imprimir y vale, como estos videos a proyectar, o como que estos podrían ser perfectamente la situación expositiva. Entonces, con todos mis elementos portátiles que caben en mi mochila, todas estas cosas las he llevado a exponer a otros lugares, simplemente en mi bolso, presento esta idea, como por ejemplo acá, que este que gira es solar, o sea, no hay energía eléctrica directa. Se da esta situación donde la naturaleza está allá afuera, pero está esta naturaleza encapsulada acá adentro. O sea, ya el afuera es como peligroso, es como mórbido. Con estos objetitos casi como Wall-E, así como muy inocentes, me gusta esa tensión de esa desgracia inminente, pero no tan obvia. Y bueno, me quedo con la idea de que no comenté bien la cosa ni expliqué todo tan bien, pero quizá este video explique un poco más hacia dónde estoy pensando el proyecto en términos de montaje, porque para mí esta es una primera etapa del montaje que como web es un soporte en sí mismo, no es un bodegaje, no es un catálogo, no siento esta web como un catálogo, lo siento como una obra en sí misma de este colectivo medio extraño, de injerto de personas que somos nosotros tres, que es un injerto bastante cálido, no tenemos ninguna estrategia entre los tres, más allá de esta necesidad y el cariño, y esa hueá es extraña para mí, me encanta. Y esto sería como la última, digamos, apunte que tengo, que es cómo se comportan los dispositivos eléctricos, o sea, cómo tenemos el hogar tan tecnologizado,
y pareciera que ya el hogar habita por sí mismo, sin nosotros. Entonces, ocupar esta barrera eléctrica que pareciera que está buscando la imagen, dónde situarla, cómo enfocarla, desesperado, angustiante, como que de una manera de tener un autorretrato, es como el encierro que hay, es como la manera más cercana a este momento para mí, con respecto a hacer obra. Entonces, nada, es como, acá está mi militancia, acá está mi dispositivo, acá están mis estructuras de trabajo, y eso es lo que estamos desarrollando. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Me quedo con un par de conceptos de lo que dijiste, sobre todo lo de lo doméstico. Yo creo que estamos revalorando lo doméstico, lo íntimo, lo de adentro, y eso es un cambio muy fuerte. Lo otro es el proceso, lo que tú decías, o sea, no se... La revaloración del proceso también ha sido parte de lo que estamos viviendo. Pero bueno, voy a dejar a Carlos Silva para que comente un poco tu obra y sigamos en este encuentro de injerto. Bueno, hola a todas, a todos, y gracias por la invitación. Chuta, hablar del trabajo del Nino para mí, o sea, podría ser muy fácil, pero a la vez complicado porque somos cercanos. De hecho, he estado en tantas iniciativas de trabajo y como fraternas con él que incluso se hace complejo también cuando uno también está muy cerca. Por otro lado, hace tiempo que, o sea, no hemos tenido la frecuencia o el hábito tampoco de comentarnos mucho en lo que hemos estado. Entonces, lo que sí veo que ha habido una voluntad y una continuidad del Nino de obsesiva, ¿cierto? De reivindicar, ¿cierto? Yo creo, estatutos con respecto a lo plástico, a las artes, a la historia, el diseño, y a ciertas preguntas, yo creo, por quizás establecer dónde estamos parados, en el sentido de esa pregunta bien también inocua y que no tiene mucho sentido, de qué es lo original, ¿cierto? ¿Qué es lo vernáculo? El Nino recién decía, ahora estoy usando el software bien, ¿cierto? Como que al principio lo usaba mal, porque lo usaba con los seteos preconcebidos que podría tener el SketchUp o las facilidades que da a nivel usuario amateur. Yo siempre he sido un convencido de que esas son las prestaciones también más interesantes, porque esas son las que uno puede subvertir, las que uno puede transformar, y de alguna manera uno tiene ahí una atención compleja de pensar que está ganando en algo. De hecho, tiene trabajos súper interesantes en que, claro, esta máquina que uno podría pensar, una impresora de 3D, es un equipo de alta sofisticación, ¿cierto? En aquellos años de su arremetida, ya en verdad pasó a ser también un utensilio doméstico más, ¿cierto? Y hay variedades de ella, están las chinas, las gringas, las alemanas, ¿cierto? Están las profesionales, y a mí me parece súper interesante que el Alfredo se quedó con una máquina, ¿cierto? Que es un estándar, ¿cierto? No es la hiper, no es el Mercedes, como diría el hermano el presidente de las máquinas. Tiene un usuario, tiene una función, se podría decir, normal, ¿cierto? Y en esa normalidad o esas prestaciones como básicas, crea estos pequeños mundos. Pero estos pequeños mundos no son cualquier mundo, sino que son mundos para ayudarnos a nosotros mismos. Eso es bien absurdo, pero también es bien anticipatorio, ¿cierto? Porque en algún momento, o ya hoy mismo, no podemos salir a hacernos de esas cosas, ¿cierto? Como, claro, llegar al límite de generarme una rima o un sostén macetero puede ser algo bien patético, ¿cierto? Como que no tiene mucho sentido. Es más, me estoy dando el trabajo quizás de imprimir durante 8 horas un utensilio que gasta una cantidad y produce una cantidad de plástico que a la larga va a vivir mucho más que la planta que estoy acogiendo. Es decir, también estoy
en una, se podría decir, una tensión dialéctica entre el paisaje y el objeto, ¿cierto? Entre la naturaleza y el objeto, es una complejidad súper grande, pero si nos vamos a la teoría de los hiperobjetos, y no sé, Timothy Morton, uno podría decir, chuta, en verdad, esa es nuestra ecología actual, ¿cierto? Esa es la capa originaria que creamos, ¿cierto? La de la plaga, ¿cierto? El sedimento de carbono, la contaminación, bueno, es parte de eso, o sea, es repetir el modelo todo el rato, no, como que no salimos de ahí. Pero claro, está la ilusión de que ahí hay humanidad, ¿cierto? Está la ilusión de que ahí hay humanidad, que yo puedo cuidar algo, que puedo tener un afecto con eso. Entonces, bueno, es como nos pisamos la cola, ¿cierto? Es como nos vamos pisando la cola. Y en ese sentido, claro, es como un dedo en la herida. Los objetos son también muy deseables, ¿cierto? Son como ergonómicos, todo calza en un espacio mínimo, tienen una aparente autonomía, tienen un color también que se use, ¿cierto? Podrían ser prácticamente prototipos salidos de cualquier factory de Google o de Silicon Valley, ¿cierto? Ahí hay una trampa, hay una trampa. Ahora, ¿qué es lo originario de esto? O sea, o qué es lo original quizás que está más presente acá, es que precisamente asume su copia en toda su magnitud. Es quizás lo más cercano al modo que hemos operado siempre, o sea, estudiamos la historia del arte desde fotocopias, desde copias, desde libros usados, y esto replica el modelo. Entonces siempre, como también están las preguntas de los arquitectos que dicen, oye, ¿cuál es la arquitectura chilena? ¿Qué es lo originario? No es, o sea, somos un sistema de transferencia, ¿cierto? Y eso no habría que darle mucha vuelta, es como hemos sido colonizados por todos los medios, o sea, la máquina china, no hay por dónde zafar de ahí, y bueno, con esa máquina china se puede construir también una pequeña zona de confort. Entonces, creo que el trabajo está lleno de contradicciones asumidas, y que son realmente como interesantes de poder manejarlas, de poder como complejizarlas, criticarlas, discutirlas. Eh, por otro lado, en tanto este trabajo en específico, me parece también súper interesante la dinámica sincerada de este colectivo, o sea, un colectivo que se sincera desde los afectos y se sincera desde la necesidad de estar juntos, me parece que es más que suficiente y no hay que generar un manifiesto para ello, o sea, bastaría con solo decirlo. Claramente son mundos completamente distintos lo que aquí está cuajando, y eso me parece súper bien. Y como para ir terminando, yo creo hay algo súper interesante también en esta dinámica un poco asumida a la fuerza por el mundo del arte, ¿cierto? Que uno dice, oye, chucha, voy a una exposición virtual, y en verdad uno se mete a ver los 3D que manda al Fondar, ¿cierto? Como que la exposición virtual es lo que siempre ha sido la maqueta que uno manda a proyectos. Entonces, a mí me parece que esta manera de encontrarse usted sortea eso, en el sentido de que uno puede navegar por aquí y es como también tiene esa que es lo brutal que tiene Netflix, ¿cierto? De atraparte en algo y también entretenerte y explorar una página y entrar en mundos, ¿cierto? Es como entender esa dinámica y no que la obra es una copia o la simulación de un espacio físico que no existe, ¿cierto? Sino que en verdad es una plataforma que nos permite movernos por dentro y jugar, y creo que eso está como súper bien resuelto y me parece, ¿por qué no decirlo?, divertido, como posibilidad de juego. O sea, si en estos momentos, en estas dinámicas necesitamos jugar también, o sea, Camilo hace un rato hablaba de la doble dimensión de su hijo entre que van al colegio o se sienten en clase y juegan PlayStation, ¿cierto? Como simultáneamente, es como que, puta, los adultos también, pues, o sea, necesitamos estar en esas dinámicas. Yo creo que también, o sea, ahora no estamos tomando un vino, un copete, o sea, acá no hay nada grave, y quizás también permite, o sea, en el momento que uno vuelva como a lo físico o a lo pomposo o pretencioso de la espacialidad artística, quizás se van a hacer menos y se van a hacer solo las que hagan más sentido, y uno ya no, quizás no va a ir a todas porque también perdía mucho tiempo, porque quizás hay cosas que en verdad se pueden hacer de esta manera, y claro, ¿cierto? Esa cosa de estar, inaugurar,
también es algo que hay que revisar. Nada, tenía esos pequeños comentarios a propósito de la invitación, y gracias Nino y al grupo, eso. Abrazos. Oye, Gracias, Carlos. quería acotar algo Dale. al final, ¿no? Que de la contradicción asumida. Un detalle que ahora, por lo que dijo el Carlos, que Dieter Rams, una de la paradoja de él, es que Siemens lo echa porque va en contra de los principios, que la empresa la compra Gillette y ya no pueden hacer electrodomésticos que sean durables y que sean sustentables. Lo echan, lo dejan en el directorio, el tipo renuncia, se va, y se va a su casa a hacer bonsai. La versión, digamos, el remedio es este pasto que está lo más alejado del bonsai y que tiene esta mezcla entre el optimismo de algo que crece y el pesimismo de la cosa que no sé qué hacer. No lo toco, le echo agua nomás, porque en mi cultura llega solo a eso, pero es interesante ver esta decadencia y es como, no sé, como quería hacer ese paralelo de la paradoja, esa contradicción que tenemos, por lo menos en mi trabajo. Es puro choque, obviamente en esta estética que trato de armar porque mi militancia se el diseño y qué sé yo, mi modelo. Eso nomás. Con respecto a lo que decía el Carlos de este nuevo Vitari, de cómo vamos a volver a la ex realidad, ahí yo también estoy como bien de acuerdo con eso, que vamos a ser un poco más selectivos de a dónde vamos a ir presencialmente. Yo creo que nos vamos a quedar un buen tiempo cohabitando en las dos realidades, en la realidad real y en la realidad virtual. ¿Por qué? Por justamente lo que decía tú, Nino, de un poco de que le hemos aprendido a dar un poco más de oportunidades al tiempo, a cómo manejamos el tiempo. Todo el tiempo que perdíamos, como tú decías, y de ir a almorzar y qué sé yo, volver a la pega, ahora no está. Entonces está en este volver un poco al espacio íntimo, y ahí me quiero ir a presentar al Fabio, de un poco esta invitación que ustedes nos hacen de como abrirnos la ventana del taller y de que podamos mirar espacios que, si bien son íntimos, son espacios compartidos por ustedes tres, más la Sandra. Yo creo que eso se hace muy interesante y a la vez muy comunitario. O sea, esta apertura de ventana es una apertura en que estamos todos juntos. No es que tú vas pasando y miras, corres el visillo y miras para adentro. Acá estamos todos inmersos adentro de lo que ustedes nos están presentando. Así que con eso yo quiero presentarle, bueno, lo conocen todos, pero esto necesita como una cierta ritualidad de la presentación y todo. Entonces ahora con ustedes, Fabio Castro, quien yo le voy a pedir que se presente a sí mismo. Fabio. Pon el micrófono, Fabio. Tienes que poner ahí. Fabio, ¿está ahí? Ahí sí. ¿Ahí? Dale. Sí, ahí. Nada, gracias por estar, no por venir. Y sí, o sea, bueno, lo que han hablado Nino y Raúl fue un poco así. O sea, partió también de todo esto, de que yo había estado alejado del arte hace como 20 años, más o menos. Siempre estaba haciendo cosas y me metí mucho desde programación a animación, que es lo que más hago, videomapping y cuestiones. Y yo estuve viviendo en España y a mi vuelta decidí como retomar muchos proyectos y muchos
cosas que venían gestándose desde los años finales de los 90. Entonces ellos me estaban ayudando a armar una exposición de un proyecto que es desde el 2005 que llevo haciendo, donde habla mucho de mi instancia como exiliado en Estados Unidos, por absurdo que pueda sonar, sobre todo en California, y mi vuelta a Chile en los 80, donde, bueno, ahí en realidad conozco a Rina, que es mi tía, que está también presente, conozco a la Daniela y conozco a Raúl. Y yo era súper chico, pero era gringo. Entonces, este trabajo, o sea, el texto, que es una canción de The Cure, de hecho, de esta obra, viene un poco de esa época, porque el encierro, al final, para mí fue... uno empieza a ponerse nostálgico y empieza a pensar para atrás. Entonces, esta obra en sí es una obra que a mí se me ocurrió el año 99 y nunca la hice. Y mi trabajo en general mezcla estas dos cosas de la cultura popular, sobre todo la música, y lo que está pasando o lo que me pasa a mí. Entonces, esta obra viene de cuando, bueno, Camilo, que está aquí también, me muestra una obra de McCarthy, que fue como el año 95, 96, se llama Tomato Heads, y que he vuelto loco porque toda mi cosa plástica de la época gringa mía, o sea, yo llegué, bueno, claro, yo llego en el 84 a Chile, y yo venía de una cultura completamente de plástico, la tele, la hamburguesa, y llego a la dictadura. Entonces, obviamente, la tele, que para mí era lo primordial, como cualquier niño gringo, la tele chilena era como las huevas. Entonces me acerco mucho a la música, porque mi tía era mayor, y estaba todo el New Wave Punk en la época, y estaba todo entrando a Chile, con todos los que estábamos volviendo. Y me pedían que yo les tradujera las canciones. Entonces, yo tenía 10 años y me hacían traducirles canciones de Sex Pistols, o de Cure, o Kraftwerk, y ahí empieza todo mi rollo con la música. Y eso es un poco lo que siempre ha pasado con mi trabajo. Siempre he tratado de mezclar un poco estas dos cosas. La cultura popular y tratar de ver en el arte tradicional, por así decirlo, toda la traducción que hace la cultura popular sobre todos estos conceptos. Y esta canción que viene de un disco que se llama Disintegration, que es del año 89, siempre me produjo un rollo muy extraño con respecto a esta cosa media no sé si es transgénero, pero media travestía que tenía Robert Smith entre las letras, que siempre habla de él siendo hombre, pero habla de sus relaciones con las mujeres, como una cosa desde el niño, y eso mezclado con McCarthy, de repente dije, bueno, tengo que hacer una gran vagina de plástico rosada, que tire burbujas de jabón. O sea, eso fue como mi rollo. Y ha sido súper interesante volver a escuchar y a retomar toda una época, y ahora con el conocimiento que tengo lo puedo construir. Bueno, eso ha sido un poco todo este rollo, y lo que se ve en la página en realidad son todos los procesos de cómo parte, cómo pienso una pieza, y cómo va pasando el tiempo y voy haciendo, y claro, al igual que Nino, también trabajo con la fabricación digital y el diseño digital, que viene también de mi niñez. O sea, yo
claro, me crié en Silicon Valley, básicamente, que era donde cayeron todos los exiliados de Estados Unidos, se fueron casi toda a California. Y todos trabajaban en la IBM, soldando placa de computador. Entonces, para mí, me crié con este rollo, weón, de las máquinas y de saber cómo funcionaba electrónicamente la weá desde el año 78, por ahí. Y por eso siempre me interesaron. O sea, de hecho, yo nunca pensé en estudiar arte. De chico siempre quise estudiar robótica. Pero bueno, en los años 80 en Chile pensar estudiar robótica era un poco absurdo. Y cuando entro a la universidad me doy cuenta que para el pasado yo no era un gran dibujante, ni era un gran escultor, pero era muy metódico con las cuestiones que hacía. Y venía de ese lado, un poco de la ingeniería. Y eso se mezcla mucho con este rollo de la cultura pop. Y eso es un poco este trabajo. Es como retomar algo antiguo dentro de este encierro, que estar como medio solo y estar pensando y ver para atrás y sale un poco de ahí. O sea, no sé qué más poder decir. Tú voy a apoyar, Camilo, que me conocís más. Sí, ahí le vamos a pedir a Camilo que opine de la Pink Vagina. Es muy directo eso, prefiero hablar de otras cosas antes. Voy a... No sé, es chistoso igual este espacio virtual, porque con Fabio efectivamente éramos compañeros en la universidad, con la Annalise también, somos como de la misma generación, así que nos veíamos en la encina regularmente. Efectivamente, yo debo decir que entre el 93, ponte tú, 93, yo creo, 94, al 97, que es cuando estuvimos en la encina, con el único amigo que yo podía ir al Burger King a comerme una hamburguesa, era Fabio. Porque todo el resto consideraba que ir a comerse una hamburguesa al Burger King en esa época era como la cosa más terrible, sobre todo en la esquina del Pedagógico, porque lo habían puesto justo al frente como del PEDA o la UTEM. Entonces era como entre los guanacos y la protesta, nosotros comíamos hamburguesa, entonces eso era como con un exiliado también, entonces era como raro, y Fabio siempre tenía esa cosa de la música en inglés, por ejemplo, siempre tuvo los discos de Portishead, o de Massive Attack, mucho antes que el resto, o de Nine Inch Nails, y siempre había como una estética de él, que es como, yo siempre lo molesto, que es esta especie de estética sombría. Yo me acuerdo que en el 96 en la escuela, para uno de los exámenes, y esto tiene que ver con esta idea de la vagina y de los contenedores, pero para un examen estaba súper obsesionado con hacer el buey desollado de Rembrandt con un cordero y con una motosierra. Por supuesto el look de Fabio en esa época, vestido de negro entero, así como, era como una cuestión bien provocativa, con el morral artesa, chilota, relacionado con sol y lluvia y con todo ese imaginario, ¿cachai? Entonces, una cosa en ese momento, en el 96, que me impactó ahora en el coronavirus, y por eso lo conecto, es que cuando iba a hacer esta instalación de esta acción de cortar un cordero con una motosierra y todo, como haciendo el buey de sellar Rambla, colgó unas bolsas de saco de cadáveres. Estoy hablando del 96, pero no sé, 10, 12, 15 bolsas, que no eran algo así como una bolsa de basura con un cierre, sino que se consiguió en esa época importar, conseguir no sé qué, bolsas de cadáveres, con cierre así, PDI, que yo cuando ahora vino el coronavirus... No, bueno, las construí. Bueno, o las construiste, no sé, no había eBay, pero el tema es que eran bolsas de cadáveres profesionales como las que encargó ahora el ministerio, que encargó 3.000 o 4.000 ahora para el coronavirus, que eran como estas selladas, etcétera, etcétera. Entonces, me parecía curioso eso, y
Y creo que el trabajo de Fabio tiene que ver con dejar de hacer arte, viajar fuera de Chile, volver y retornar, esta idea del hablar Spanglish, del trabajo medio en la penumbra, es súper constante en el trabajo de él. Entonces, cuando me mostró estos primeros bosquejos de esta vagina mecánica que tiraba burbujas, yo le pregunté muy honestamente ¿cómo se enfrenta un ícono así en medio de la ola feminista? Así como, sobre todo viniendo de la tradición. Entonces, al revés, me dijo, oye, pero me ha ido súper bien. Encuentra que nos dediquemos a hacer este tipo de monumentos, me dice, parece que es mucho más pertinente que hacer otro tipo de monumentos, otro tipo de monumentalidad. Pero es un trabajo que tiene que ver, que a mí me parece que es como, quiero ver los próximos 20 años de Fabio en arte. Eso es como lo que me pasa, porque lo vi hace 20, 25 años haciendo arte, lo vi fuera de Chile y lo veo ahora volviendo a hacer. Entonces me pasa que esa jugada me parece muy pertinente también. Es muy pertinente con el grupo, que un poco, también se conecta un poco con la biografía de Raúl, o también con la propia investigación de Alfredo. Así que, nada, debo decir que Fabio me presentó Night Snails, y los conocí por él, y he aprendido mucho de música con estas influencias exiliado gringas de Silicon Valley. Pirincho Fabio. Claro. Ustedes tuvieron la dicha de tener un burger cerca al Peda, porque lo que es nosotros en el 83, 84, teníamos la Paila nomás, al lado de la escuela. Prefiero la Paila. Claro, la Paila, y teníamos a la tía, el kiosco de la tía, y sería y la botillería. Nosotros teníamos la tía, y teníamos el casino, y teníamos la Paila, y estaban los pools de ir a arrasar, pero a veces íbamos a comer una hamburguesa, a veces. Bien. Pero nadie más nos pescaba. A bajonear. No, nosotros, básicamente la tía, y ¿cómo se llamaba la botillería que estaba cruzando Macul? La botillería enfrente. Donde venden el Ron Silver, donde compramos el Ron tiempo Silver. En la botella, el tiempo en la botella. Yo estuve en el pedagógico, hermano. No, y el Verde Bosque también, importante para el desarrollo. Sí, bueno, el Verde Bosque. Oye, Eduardo está pidiendo que muestren la de Pink Vagina, pero está ahí, Eduardo, está en la pantalla. De repente achica el mosaico del Zoom y la vaya a ver. Sí, pues, estaba mostrando aquí el trabajo de mi compadre. Foto por foto. Le da 1 minuto a cada foto. Oye, pero las burbujas, ¿por dónde están? No, oye, Están prohibidas por la autoridad sanitaria. Bueno. Lea el manual ahí. Estimado, lea el manual. Aquí dice. Ahí está el layout. Bueno, Fabio, el diseño de la web es complicidad entre Fabio y Sandra Heibel. O sea, Fabio tuvo menos tiempo que nosotros para producir obra porque estuvo a cargo de construir la arquitectura de la web, que no fue fácil. O sea, ya construir una web a un artista es la peor web que te puede pasar en la vida, me imagino. Y esta manga de personajes ya se te complica. Entonces hay una, digamos, la obra que estamos viendo ahora es la obra técnicamente de Fabio y estéticamente de Sandra. ¿Y la Sandra está por ahí? ¿Llegó? Sí, está, pero Sí. está invisible. Llegué. Ahí está. No, llegué, aquí estoy. Sí, la verdad es que me invitaron los chiquillos
a trabajar en el proyecto y Raúl me llama la editora del proyecto. Yo la verdad es que me siento más como una mediadora entre estas tres personas y una facilitadora, en verdad, lo que fueran necesitando, las necesidades que iban apareciendo en cuanto a diseño y a gráfica, traté de suplirlas de la mejor manera posible y la verdad es que todo el trabajo pesado se lo llevó Fabio, porque yo hice unos monitos hace unos meses atrás y después estuvo Fabio noches enteras programando esta cosa, eh, pero súper contenta del resultado. O sea, se ve muy parecido a lo que tenía en mente como proyección del proyecto al principio, pero realmente en cuanto a los contenidos y las formas que fue tomando esto, me sorprendió ampliamente. Y la verdad es que estoy muy contenta del resultado y de haber trabajado con los chiquillos. Mis chiquillos. Bien. Y de seguir, ¿Mm? y de continuar trabajando, porque esto todavía Y no de termina. continuar, esto no termina aquí. Pero siento que llegamos, esto es como un momento clave en el proyecto. Eso es una buena pregunta para los tres y para la Sandra también. ¿Cómo lo ven podríamos decir, este puntapié inicial del proyecto o momento como importante, como hito? ¿Qué les pasó a los tres de poder estar con un grupo de 23 personas compartiendo injertos? Es como un buen entrenamiento para para el momento de salir, y también este cruce como de lenguaje sin una estrategia tan dura, tan programática como el arte chileno, que, bueno, fondarizado. Esto es un proyecto que no está fondarizado, eso es súper bueno. Hay parte del 10% involucrado, del pobre 10% que tiene la gente de cultura, y como todo lo que hacemos en arte, que más que una cosa poética, yo creo que tiene que ver con el compromiso con la disciplina. Cada disciplina tiene un compromiso. O sea, la gente que estudia medicina, aparte de los ministros que hemos tenido, son tipos que están dando el juramento hipocrático. El que hace arte es un huevo que da pérdida, pero no es para llorarla. Entonces, acá como, digamos, no ensayo, sino que realmente salió un proyecto y una obra, nos dimos cuenta cómo trabajamos a distancia. Justo antes de arrendar el taller, o sea, ya después de esto sé que la convivencia con Fabio va a ser buena. Y ya estamos como pensando en otras cosas, qué sé yo. Incluso los relatos que salen nacen de una estrategia como comunicacional para poder poner en circulación antes la página a través de un Instagram. Y la disciplina que nos trae Raúl, y más encima su vocación como, también su experiencia como director, él nos puso la máquina acá. Nos tenía así, con un pulso, uno escuchaba el chasquido del Raúl todo el día, que se agradece, porque si no tenía ese pulso no resulta, uno queda como en la retórica, queda en el bar, no sale de la mesa, queda la conversación ahí, y al otro día podéis volver y mejorarlo, pero nunca se concreta. Entonces, esta primera parte, como yo la veo, es como, más que el entrenamiento, es ya una obra, por lo tanto, viene la otra parte, y algo que le dije a Raúl, como para emplazarlo ahora, es que los relatos se empezó, más que acercar gente por la típica dinámica algorítmica del Instagram, sino la gente empezó a enganchar por algo que era el relato, como esta suerte de fotonovela. Y como él viene al teatro y yo me he ido recién aprendiendo de Raúl, porque nos conocemos, yo creo que nos queremos mucho, pero nos conocemos hace muy poco, y aparte de la admiración, yo aprendo mucho de lo que me dice y nos dice, y aprendo de una disciplina que a mí siempre me ha provocado mucho interés, y conocerlo como tras bambalina. Entonces como que yo veo que los relatos de injerto
yo le dije que lo veo como una obra. Encima que sus obras son extremadamente visuales, son, bueno, transdisciplinares, como se dicen, pero yo los veo como instalaciones con actores, o sea, y una obra para mí es como, claro, es convencional, pero para mí yo puedo entrar a la obra como una performance, como puedo entrar a una obra. Entonces, los relatos se transformaron en como, cómo narráis toda esta sucesión de imágenes y bueno, código interno de cómo relatáis una época de Chile en que todos sabemos, pero no lo decimos. Siempre lo relatamos como, siempre estamos perdiendo pasado, ¿cachai? Nunca lo asumimos. Entonces, de esta web va a derivar como muchos otros proyectos para los lados, y eso me parece la raja como metodología. O sea, los afectos como metodología. Esa weá cuesta decirlo, pero puta que es necesario por la mierda después de haber vivido tantos años de fondar. Es que además tiene que ver con algo que tú decías, Nino, y que los tres lo tocan, Raúl y Fabio lo tocan un poco más tangencialmente, que tiene que ver con que ya uno no se puede hacer un huevón con el tiempo. Porque el que antes, no, es que no tengo tiempo, no te pude llamar, o sea, no, llegué a la reunión, chucha, el taco, ahora no tení excusa, o sea, si no llegaste a las 9 a la reunión de Zoom, cagaste, te perdiste en la mitad y chao. Entonces, yo creo que ahí hay un valor en este injerto de cómo han ido haciendo del tiempo un commodity. Y eso yo lo veo como súper importante, como de que está ahí, y la cosa tiene su timing y está y sigue. Y uno no se puede hacer más el huevón con el tiempo. Completamente de acuerdo. ¿Ya? De hecho, los relatos se convirtieron ya en busca del tiempo perdido, para citar ya a Proust, de las memorias ya perdidas. Algo que se me fue decir antes, yo a mí mismo me veo antes que como artista, como un historiador. Nunca he entendido qué estoy haciendo ni en el teatro ni en las artes visuales, porque a mí lo que me apasiona es la historia y la memoria. Y efectivamente, esto que fue una propuesta que vino de la Sandra y de Nino, de hacer esta estrategia de difusión, se ha ido independizando en una obra paralela, que más que hacerla teatro, porque no tengo ganas de hacer teatro nunca más en Chile, me aburre mucho, ¿verdad? Pero sí lo quiero hacer audiovisual, y de hecho ya hablé con la Poli, y ya tengo el casting armado, y es la Antonia Segers, que me dijo que sí, para eventualmente hacer la versión, no sé si me dará para mediometraje o cómo hacerlo. Estoy pidiendo ayuda a José Luis Torres Leiva, que me ayude a solucionar el tema del guión, y ver qué es lo que pasa, si podemos hacer ya esta cosa ya paralela, que efectivamente es una fotonovela como lo que se habló de Cancún. Ojo, Cancún se llama Cancún, como Ancud, pero Cancún, 1933, ¿ya? Y que es un documental, ¿ya? Un documental falso sobre unas vacaciones, ¿ya? Y este se convirtió en un documental falso, ¿ya? Sobre estos personajes de ficción que van a continuar los relatos, ya no de manera diaria, sino que van a estar más espaciados en el tiempo, hasta que efectivamente sepamos qué es lo que va a pasar con este proyecto. Si es que nos conseguimos un espacio para poder hacer una exposición real de aquí a fin de año, noviembre tal vez, o ya pasarlo para el verano próximo. Eso con incertidumbre absoluta de que nadie sabe qué es lo que va a pasar ni en Chile ni en el mundo. ¿Verdad? Entonces, este ejercicio ya de tiempo es un tiempo presente. Estamos desde los años 70, ya y puntualmente ya en los 2000, cuando ya se instala ya el presente continuo a través del internet, todos estábamos pensando qué es lo que iba a hacer estar en este presente continuo. Y finalmente ya es lo que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces,
uno no puede fantasear demasiado con el futuro porque es algo ya completamente irreal, ¿ya? Y el pasado se ha convertido ya en un ejercicio del presente. Entonces, básicamente los relatos son eso, ¿ya? Y está la fantasía de convertirlo en una obra independiente más allá de la pantalla, del computador, en el site, ¿ya? Y hacerlo una película, pero no sé. Esto continúa, y como terminan todos los relatos de la poli, continuará. Así es. Alguien se despidió y dice, disculpen, me retiro para llorar con Héroes Invisibles, felicitaciones y besos, Raúl. Ah, la Loreto. La Loreto Munategui. Ah, la tenemos fichada. Completamente. Están todos fichados. No se Como mueve en los más. 80. Y Ahora una pregunta para Raúl, Eso, abrir los micrófonos. Eso, sí. que fuimos vecinos además, ahí en Las Tapias. Bueno, el tema es que cuando surgen las imágenes que produce Nino y también produce Fabio, no sé si hubo una interacción anterior, digamos, en términos de ir viendo el proceso de las imágenes, que en el caso de las dos imágenes son preponderantemente objetuales, digamos, pero claramente uno puede trabajar generando relatos con esas nuevas imágenes, ¿no es cierto? Entonces, lo curioso que tiene es que son imágenes de objetos que están en la realidad, y por lo tanto se mete un poco, cuando Nino hablaba de Wall-E, ¿no es cierto? Y evidentemente cuando uno piensa en Pixar y también en Peter Greenaway, me pasó a mí, que estaba viendo como ¿no es cierto? El tema con la película Saw, ¿no? Entonces, el tema es como la interacción de los objetos en la realidad. Evidentemente uno puede, como un poco lo haces tú, como una lógica neo-dada de ir mezclando imagen y de todo un relato. Eventualmente se podría trabajar con esos nuevos objetos, ¿no es cierto?, generando nuevos relatos. No sé si produjo eso, o si lo habías pensado, o si el proyecto podría continuar así. De hecho, el proyecto continúa así, ¿ya? Es un anticipo para las personas que siguen online, ¿ya? Los relatos y la carpeta que tiene Poli, ¿ya? Es el material que Ameus Latour estaba reuniendo porque él era el curador de este proyecto. Y los relatos van a continuar hablando cuando aparezcan ya las imágenes que ya están en la web de nuestros trabajos. Pero eso ya continúa más adelante, no hay una fecha de programación. Pero efectivamente ya está la imagen referencial y está la imagen obra que está incluida dentro de esta ficción. ¿Alguien más quiere aportar, participar, comentar? Hacer bullying. Hacer bullying. Oye, Raúl, yo aprovecho de pedirte públicamente lo que te pedí, ya no me acuerdo qué día, pero yo en el corto o medio o lo que sea, yo quiero ser la lechuza de la Biblioteca Nacional, eso ya es un hecho. El conversatorio se transformó en un casting ahora. Sí, pues obvio. Nunca hay que perder una oportunidad. Nada, y con la Daniela tenemos efectivamente ya muchas... con la Daniela y con la Rina, que es la tía de Fabio, tenemos muchísima historia porque éramos compañeros de escuela. ¿Ya? Con la Daniela no nos conocimos en la escuela, nos conocimos en la calle, en la noche ya del año 84, y con la Rina cuando entró ya a la escuela el año 85. Y yo tengo unos dibujos por ahí guardados de esa guión de cómics que iba a hacer la Daniela, que eran las Cleopatras, antes de que existieran las Cleopatras. Sí. O sea, somos previos ya a la Patricia Company. Somos la prehistoria del New Wave. Absolutamente. Post New Wave. ¿Ya?
O sea, de repente se puede abrir ya los micrófonos de todas Los las personas micrófonos. para iniciar un diálogo, o alguien quiere cerrar, deja con alguna reflexión, o se les quedó algo en el tintero. No sean tímidos, pueden hacer bullying. No, los felicito, me encantó. Soy fan absolutamente de Injerto. Encuentro que todos los proyectos, la película, el cortometraje, lo que sea, bienvenido. Y por supuesto que tienen que seguir. O sea, no creo que aquí termine este proyecto. Este proyecto está comenzando y tiene mucho todavía camino para seguir y me encanta. Muchas gracias, querida. Fabio, ¿vaya a hacer funcionar la maquinita? ¿Está funcionando la maquinita? ¿Vale, burbuja? No, todavía no. No he No. terminado el parte todavía, pues. Acabo de terminar la transmisión de cómo se abre la web. Ahora tengo que hacer electrónica. Ya, ¿y eso como de aquí a diciembre? No, 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 si es cosa de meterle presión a este weón. no, Ay, Raúl, O sea, depende de cuando diga Raúl. no. Lo más difícil La es conseguir electrónica, el líquido que hace la burbuja. la electrónica la debería sacar como una semana, pues. Así que si siguen viendo la página, van a seguir viendo, weón, cómo se suben las cosas. Buen punto. buen enganche. Ahí está el enganche. Oye, ¿y se podría construir con una impresora 3D? Es que está entera pensada en eso. O sea, Está todo en 3D. Ah, o sea, justamente lo que se hablaba antes, que era un punto que yo quería meter entre medio, cuando hablaban cuando Carlos hablaba del plástico. En realidad, el material que nosotros usamos para imprimir es un plástico, pero no es un plástico, o sea, es biodegradable de partida. O sea, el PLA es un plástico que viene del maíz, Somos que son, sustentables. son los nuevos plásticos que son orgánicos. Entonces, porque uno bota mucho material, aparte que también se puede recuperar y reimprimir con el mismo plástico que uno ya imprimió. Entonces, no, o sea, eso es como un punto súper importante para mí dentro de esto. O sea, nada se bota, se puede reutilizar. O sea, todavía no tenemos la máquina para reutilizarlo, pero Pero usted la diseña, compañero. de aquí a marzo deberíamos tenerlo. Es un La ley de plástico, Lavoisier. la otredad del plástico ahora. sí, claro. La ley de Lavoisier. Ojo que llevamos 126 días con un desfase de 11. Eso quiere decir que desde mi parte lo que le puse fue como la fecha digamos, de continuidad. Entonces, el trabajo de Fabio, la burbuja, era un enganche en el fondo. Porque produce ese deseo, o sea, ahí está lo erótico del trabajo de mi compadre, porque uno quiere ver la burbuja, el güey te lo anunció, te hizo así, nomás, te mostró el hombro. Entonces ahora el güey vaya a tener que meterte en la página para cachar ¿Cómo hacer la burbuja? ¿Cómo hacer burbujas? Y eso no está en YouTube, o sea, la está en el tutorial. máquina, o sea, la escultura en general tú te acercas y se abre sola, y ahí dispara burbujas. O Cuando te vas se cierra y deja de... sea, Solo así. funciona cuando hay alguien mirando. Pues aquí está la puesta la... Se puede usar en el baño, ¿no? Por supuesto. Es Como una impresor, gana. ¿no? Yo creo que ahora podemos liberar a la gente por si se siente comprometida de que ya cumplió y le agradecemos que haya participado. Ahora no, gracias al gentil auspicio de Carlos Silva, que nos facilitó su plataforma institucional, Tercerizando. y que obviamente no se hallar la pelota porque es un tipo generoso. Ahora ya lo podemos extender Liberar. al bullying, ya al comentario
hicimos el protocolo, eso quería decir. Sí la cagué, pero encuentro que es un cierre más No, ya podemos hacer unas piscolas. Claro, pero es que el Fabio ya está nervioso. Esa botella. Al lado, quiere escuchar la botella como cruje. Los hielos se están Yo derritiendo. estaba haciendo piola todo el rato. Debajo de la mesa. Yo creo que, bueno, hagamos un cierre para que Carlitos deje de grabar, y así después podemos editar esto y lo subimos, y podemos continuar los que queramos seguir tirando la talla, como igual que una exposición. ¿Dónde nos vamos? El after. Dejen de como grabar cuando- para que no digamos lecera. Claro, cuando Puta, empiezas me parece. a cachar a tu amigote y le decís, oye, weón, ¿y para dónde vamos? Buena La misma. idea. ¿Está bien, Carlito? ¿Estamos ok? No, pero, o sea, no tengo problema, puedo estar un buen rato. Pero cortamos, No, ¿no? sí. La cosa es que no quede grabación de lo que va a ocurrir ya o se va a decir de ahora en adelante. Eso era lo único entretenido, era lo único bueno. Po. Ahora viene el post. No. El post injerto. Post.